Bien, regresamos, estamos con el ministro de la Producción, Piero Gessi. Con él vamos a hablar, primero vamos a hacer un balance del año 2014. Ministro, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál sería el balance del 2014, si pudiéramos resumirlo desde el punto de vista tanto de la economía como del sector productivo, del sector de producción? Yo creo que claramente fue, desde el punto de vista macroeconómico, un año no muy bueno. Claramente vamos a hacer un crecimiento entre 2.5 y ciertamente menos de 3%. Pero creo que se han hecho reformas estructurales importantes para el país. En educación, en salud, se ha tomado liderazgo ya en seguridad. Hemos empezado el debate y tenemos logros en la diversificación productiva que son, digamos, reformas estructurales que van a importar más en 5 o 10 años, ¿no? Entonces yo creo que, de hecho, yo diría que inclusive el mal año macroeconómico ha permitido que se logren avances en el sector laboral, en reformas de trámites y burocracia. Creo que a partir de la segunda mitad del año el gobierno ha estado haciendo correcciones importantes en simplificación administrativa, en mejoras en regulaciones, etc. Entonces creo que mirado con la lupa del 2014, este año no ha sido tan bueno. Si uno realmente ve las cosas desde una perspectiva más mediano y largo plazo, creo que este año va a ser muy bueno en lo que se está sembrando para el futuro del país. Porque la complacencia, de alguna manera, que fue el sentimiento que prevaleció por mucho tiempo en el país, creo que se ha abandonado. Nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer cosas para que el crecimiento continúe, que no es automático crecer 6 o 7%. No, claro. Del Plan Nacional de Diversificación Productiva, cuéntenos primero qué es lo que ya ha salido, qué es lo que ha salido, después podemos hablar de qué es lo que debería salir para complementarlo. Perfecto. Pero primero avancemos por qué es lo que ya está en marcha. Claro. Yo creo que el plan tenía 3 grandes ejes. Y el eje, como siempre dijimos, el segundo eje, que es el eje de la mejora en simplificación y en regulaciones, es el eje que ha salido más rápidamente, ¿no? Todos estos programas y, digamos, paquetes que ha salido desde junio han sido coordinados con el MEF, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el PL de Jóvenes, la Ley de Factoring, todo el tema de, digamos, en general, cambiar el chip del Estado. Eso yo creo que ha sido la parte más importante y más inmediata del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Por otro lado, de los otros ejes, el primer eje era el eje de nuevos motores para la economía peruana, ¿no? Lo que estamos haciendo, hemos creado 3 mesas técnicas que de alguna manera en 2 sectores, en 3 sectores, ¿no? Acuicultura, sector forestal y de regulación y de trámites, que es una mesa continua. Lo que estamos así es generando un proceso muy importante e interesante para el país. Es sentarnos, sector privado, sector público, y encontrar cuáles son los factores que están impidiendo el despegue de estos 2 sectores que tienen un grandísimo potencial. El forestal, exportamos 150 millones de dólares y tenemos pues 46 millones de hectáreas potencialmente maderables, y en agricultura tenemos el 1% de la pesca. Si comparamos con Chile, por ejemplo, que también tiene un sector forestal... Chile tiene 40 veces más en términos de exportaciones. Tiene 40, pero no en área. No, en área tiene menos que nosotros. Claro. Nosotros somos el segundo país de América Latina, después de Brasil, naturalmente. Brasil exporta 60 veces más. Y nos damos cuenta que ahí hay temas, digamos, de derecho de propiedad, temas de financiamiento, por la falta de concesiones que se puedan hipotecar. Tenemos temas de infraestructura, regulación. Entonces es importante porque cuando uno se sienta con el sector privado, discute, se da cuenta que muchas de las cosas que faltan son como bienes públicos, transversales, que es que el Estado siempre instituciones sobre todo, ¿no? Institucionalidad. Hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que, digamos, que se tiene que hacer lo que se llama en economía el second best, porque no siempre se puede lograr lo mejor, ¿no? Entonces tenemos estas 2 mesas importantes, estamos aprendiendo, porque tenemos que entender que más allá de que la macroeconomía esté bien, o los grandes agregados y la situación fiscal, inflación, etcétera, es importante ver la microeconomía. Bueno, al final la microeconomía es lo que mueve las cosas, no la macro. La microeconomía es el desarrollo económico. Claro. A fin de cuentas es casi más ingenieril. Mucho más. No ver, los asiáticos se encargaron de eso, ver básicamente, sabiendo que la globalización no es suficiente, hay que ir sector por sector y ver qué cosa puede hacer el Estado para mejorar la productividad. Porque yo creo que el énfasis de la diversificación productiva es la productividad. No solo, digamos, a veces uno ve la diversificación productiva como, digamos, reducir nuestra dependencia en materias primas. Eso es parte. Pero lo otro importante es también asignar recursos de la manera más productiva para la economía.
porque muchos peruanos trabajan en sectores muy baja productividad. Le agradezco que toque el tema de productividad porque efectivamente son muy pocas las instituciones y los organismos nacionales que velan por las mejoras en productividad. De hecho, el MEF tiene un área de competitividad, pero no de productividad, cuando la productividad es mucho más importante que la competitividad. La competitividad la puedes ganar por tipo de cambio, por otras formas, ¿no? Algo que es clave para mejorar en productividad es medir la productividad. Y eso es algo que tampoco se hace en el Perú mucho, ¿no? McKinsey lo hace para grandes países, lo ha hecho para Brasil, para México, acá cercano, lo ha hecho para México. ¿Hay algún proyecto de medir la productividad a nivel sectorial? Mira, nosotros como tenemos 1 año y medio en lo que queda del gobierno, estamos privilegiando claramente más la ejecución que los estudios, pero sí tenemos una gran encuesta, digamos, así como existe encuesta la ENAO para los hogares, y se hizo una encuesta agraria, estamos haciendo una encuesta manufacturera para medir justamente la productividad desde el punto de vista más microeconómico, porque completamente de acuerdo, la productividad se mide muchas veces de números muy grandes, el PBI dividido por número de trabajadores, claro, pero no hay un agregado limpio. No, lo más importante que es la productividad total de los factores. Al final en el Perú hay una medición, pero normalmente hecha por entes externos, ¿no? No, pero parte muy macro, muy macroeconómica, digamos, se estima la productividad de manera residual. Claro. Digamos de una manera, a mí me gusta usar este ejemplo, ¿no? Si uno va a un restaurante, ¿no? en un pueblo que ha recibido los beneficios del boom minero y hay repentinamente más comensales, el mozo de ese restaurante va a aparecer en las cuentas nacionales como que es más productivo, simplemente porque atiende a más gente. Claro. En el momento que caiga, digamos, si cayeran las ventas, su productividad caería de la manera que es medida, porque miden el número de, digamos, ventas por mozo. Correcto. Pero de manera, digamos, subyacente no ha habido un aumento o un cambio en su productividad. Lo importante es medir cuán productiva más es la gente, ¿no? Y eso creo que es importantísimo y es un énfasis que tenemos que tener en el Perú. Como dice el premio Nobel Paul Krugman, ¿no? En el largo plazo, la productividad es casi todo lo que importa. Todo lo que importa. Dicho sea de paso, la nueva ley de fomento de trabajo juvenil justamente va dirigido a eso, a mejorar la productividad de esos jóvenes, ¿no? A través del trabajo, lo que llaman los norteamericanos on the job training, ¿no? Exactamente. Yo diría que acá hay dos... Claro, nosotros a veces hay que pensar en el 70% de peruanos que están en la PEA que están en el sector informal, ¿no? Y después, dentro de los jóvenes, ese porcentaje es inclusive mayor y aparte tenemos que tienes 4 veces más desempleo en el sector joven. Y joven de una manera... definir de una manera muy restringida, ¿no? De 18 a 24 años. Entonces la cosa es cómo logramos que ese grupo que está, digamos, tiene el empleo más precario posible, que es no tener empleo o tener empleo sin ningún beneficio, acceda a empleo de calidad y se formalice. Entonces el proyecto Jóvenes de alguna manera ha tenido que, bueno, ya está promulgado, tiene 2 efectos, aumentar su productividad de 2 maneras. Por un lado, el que al tener trabajo vayan aprendiendo, que es la forma, como tú bien sabes, la forma más importante de aumentar su capital humano. Y segundo, capacitaciones. El Estado está otorgando un crédito fiscal, está pagando completamente la capacitación de esos jóvenes. Esas dos características del proyecto no se están considerando y se habla, digamos, la erosión en algunos de los beneficios. Que, digamos, como decimos, si uno no tiene trabajo, no tiene ningún beneficio. Correcto. Me había mencionado 2 ejes de los 3, simplificación y las mesas técnicas, los nuevos motores. ¿Cuál sería el tercero? El tercer eje es el eje de aumento justamente de la productividad, pero enfocado en las MIPYME. Yo creo que tú mencionaste, Juan José, el estudio de México de McKinsey. Y el estudio de México lo que mostraba es que dentro de un país que había crecido poco tenías casi dos realidades. Un sector moderno, innovador, que había tenido ganancia en productividad de 6%, y un sector MIPYME, informal en muchos casos, que había tenido pérdida de productividad de 5%. En promedio, dado los pesos relativos, claro, México había crecido 1,5%. Pero tenías casi un sector muy moderno, dinámico y un sector rezagado. Finalmente lo que está pasando en Perú, ¿no? Grandes empresas están creciendo en productividad, claro, de una manera impresionante y lamentablemente hemos vivido tanto tiempo metidos en el meme, por llamarlo de una manera, de las pymes y del emprendedor, sin fijarnos que son trabajos no solo precarios en su formación, sino además de muy baja productividad, y nadie lo dice. Exactamente. Yo creo que es muy importante
enfocarnos en eso. Entonces, lo que hemos hecho, yo creo que el instrumento más potente que tenemos en el Ministerio de la Producción y en el país son los llamados CITES. Estos son los Centros de Innovación Tecnológica, ¿no? Existen en este momento 3 CITES públicos, ya 4, si consideramos Madre de Dios, CITE Madera, CITE Cuero Calzado y CITE Bit, que se convirtió en sitio agroindustrial, que hacen innovación y transferencia tecnológica. La forma más potente de aumentar la productividad es hacer transferencia tecnológica justo a estas MIPYMES. Entonces, han existido por 14, 15 años estos CITES y nunca nadie les ha dado ni presupuesto ni, digamos, alcance. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos cambiando estos CITES públicos más los privados, que también han sido muy, muy chiquitos, y ahora lo que estamos teniendo es financiamiento justamente para, dando convenio de desempeño, aumentemos la potencialidad de los privados y traigamos nuevos CITES públicos. Vamos a tener 47 CITES hacia el final del próximo año, entonces cuadriplicando productividad a la vena, porque esa es la forma de aumentar el ingreso de nuestros trabajadores. Entonces, el tercer eje es aumento en la productividad, pero no solamente en la productividad. Transferencias tecnológicas. Pero no solamente aumento, sino reducción en la heterogeneidad productiva. Porque lo que queremos es que no se nos escape demasiado, sino que lo que está en la cola de la productividad... Claro, la verdadera desigualdad no es la económica en los ingresos, sino en la productividad, que es lo que termina... Que te refleja, exactamente, ¿no? Y de alguna manera, en la medida que crezca el sector moderno y el otro no se atienda, la desigualdad se acentúa y después se refleja en ingresos que no tienen ningún sentido, ¿no? Bien, vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa, regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con el ministro de la Producción, Piero Ghezzi. Hemos hecho un balance del año 2014, vamos a hablar un poco ahora sobre el futuro, el 2015. Antes de entrar a las perspectivas económicas, ¿qué es lo que falta para terminar de complementar el plan de diversificación nacional? Yo creo que claramente la diversificación productiva es un programa de mediano y largo plazo. De los 3 ejes que hablamos, como dije, el eje 2 es el eje que es más sencillo, en el sentido que tiene un efecto más inmediato y se puede hacer más rápido. Hemos logrado hacer cambios importantes, como el bajo crecimiento nos ha ayudado en ese sentido. El eje 2 es el eje el eje 3, digamos, el eje de aumento de la productividad. También ya inauguramos 2 CITES, por primera vez en 14 años, y estamos en el proceso de estos 30 y tantos que vienen para culminar el próximo año con un gran beneficio en términos de realmente poco costo para el efecto que pueden tener para el país y la productividad. El sábado estuvimos inaugurando la unidad técnica en Villa El Salvador del CITE Madera, instalaciones de primer nivel, porque la cosa es aspirar a primer nivel de categoría mundial. Pues es una de las ventajas de llegar tarde, si hay alguna, claro, que es aprovechar la tecnología de punta. En general estamos haciendo estas cosas que son muy importantes, que es aprendemos lo que se está haciendo, evitamos los errores y se puede aprovechar la tecnología de punta. Entonces nuestro margen para aumentar es muy grande, ¿no? Nuestras bajas barreras arancelarias y parancelarias nos permiten adquirir esas tecnologías ahora, ¿no? Y uno puede cuadriplicar su productividad, ¿no? Es lo bueno. Una empresa grande no va nunca a cuadriplicar su productividad, pero una MIPYME puede cuadriplicar su productividad, como de hecho ha ocurrido en el sector agroindustrial. Entonces tenemos que continuar con este proceso de las... Ahora, las grandes luchas van a estar en los temas transversales, ¿no? Instituciones. Usted mencionaba, por ejemplo, el tema de derechos de propiedad. Algo que lamentablemente vemos en el Perú, el caso Orellana, por dar un ejemplo, ¿no? Vemos que es de una precariedad espantosa, ¿no? Uno no es realmente dueño de su tierra, departamento o casa, ¿no? Sí, yo creo que acá tenemos un tema fundamental. Siempre, como sabes, escribimos un libro con el ministro de Transportes hace más de un año y precisamos que la informalidad nos iba a pasar la factura, la institucionalidad en general nos iba a pasar la factura, y es una habilidad estructural. La cosa es qué se puede hacer desde el punto de vista para no caer en enunciados vacíos, qué se puede hacer desde el punto de vista de la política económica para fortalecer la institucionalidad. Nosotros estamos haciendo cosas, por ejemplo, las mesas técnicas que hemos trabajado es una forma para evitar, digamos, son transparentes, discusión con gremios, de manera muy, muy, muy clara, y estamos viendo, digamos, cómo aumentamos la productividad del país basado en estas discusiones. Yo creo que esa es una manera de
fortalecer la asociación entre el sector público y el sector privado es una manera de fortalecer la institucionalidad. Lograr cuadros técnicos y mejoras en el sector producción y como se ha logrado en el sector de educación y otras áreas, también es una manera de fortalecer el Estado y fortalecer la institucionalidad. Lo más difícil, digamos, es claramente que el Estado esté en todo el país. Nosotros, por ejemplo, estamos creando entre estos sitios un sitio minero ambiental en Huaypetue. Huaypetue es la zona, el corazón, digamos, de la minería informal, ilegal en Madre de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente trayendo tecnología limpia, fluvial, que existe, ¿no? Y, claro. Y con trabajo de sensibilización para que se utilice y eso pues permita mantener recursos mineros y no respetando el medio ambiente. Eso es una manera de que el Estado también se acerque. Con un Banco de la Nación seguramente el Estado tiene que estar presente. Esa es una manera de fortalecer la institucionalidad. Los temas de seguridad que está trabajando el Ministerio del Interior, el ministro Restit, también claramente son, en la medida que la corrupción... ¿Y con el Poder Judicial hay comunicación para lo que es, por ejemplo, defensa de la propiedad, en el sentido ya del terreno, de lo físico? Bueno, yo no estoy trabajando esos temas. Me imagino que no, pero ¿hay algún tipo de comunicación entre el gobierno? Porque ahí se requiere hacer algún tipo de reforma que impida que estas personas... Entiendo que el Poder Judicial está muy abocado a una reforma que lo fortalezca y esa es una dirección que es fundamental, ¿no? Pero en general sí, yo creo que no hay que descuidar y creo, como comencé en el programa, tal vez lo bueno de un año malo en términos de precios de materias primas que caen, etcétera, y de crecimiento menor, es que nos damos cuenta que hay que preocuparnos de lo más importante, lo fundamental, que es lo que va a sostener el crecimiento en el largo plazo. Me queda poco tiempo, no quiero dejar de preguntarle por algunos sectores que han generado cierta preocupación. El principal, la pesca, ¿no? Porque el año 2014 ha sido un año relativamente malo, me dicen los pesqueros, porque habían inventarios, pero en el 2015 dicen que va a ser catastrófico porque no va a haber inventarios, claro. y hay un problema además de producción. ¿Cómo piensan yo creo que lo más importante en el sector pesca es entender que hay que mantener la sostenibilidad del recurso. Y lo que ha encontrado el IMARPE en su primer crucero y el Eureka que se hizo es que no existe, digamos, hay un bajo nivel de anchoveta, de la biomasa de la anchoveta, ¿no? Eso sugiere que... ¿Eso es producto de sobreexplotación o un fenómeno natural? Es climático. El año 2014, el mal año 2014 es básicamente como resultado de, digamos, un fenómeno climático, ¿no? Que debería, según lo que pensamos, debería desaparecer para la primera temporada del próximo año, ¿no? Entonces yo creo que lo que se está encontrando aparentemente es juveniles, lo que significa que la biomasa podría ser interesante en el 2015. Entonces yo no sería pesimista respecto al 2015 en términos de la temporada de la anchoveta en particular. Estamos trabajando también en el sector con otras pesquerías, porque creo que lo que se ha demostrado el año 2014 es lo peligroso que es depender de un solo recurso, que es la anchoveta. Estamos trabajando con la pota, ya se está mandando, digamos, una nueva ley, estamos trabajando en la mesa acuícola, también para que, digamos, en acuicultura, en Chile, por ejemplo, la acuicultura es más o menos 40% de la pesca, en el Perú es 1% de la pesca. El potencial en acuicultura es fundamental. Además con un valor agregado tremendo. Tremendo, ¿no? Entonces tú lo que tienes es productividad, ¿no? Que es, claro. La productividad es lo más importante, más que valor agregado muchas veces, ¿no? Entonces tenemos un potencial tremendo y aparte los recursos del mar son más o menos, si uno quiere mantener la sostenibilidad, son más o menos constantes. Correcto. El crecimiento tiene que venir por la acuicultura. ¿Cuánto estaría creciendo el sector industria este año? El 2014 sí. Es difícil, pero va a quedar, digamos, alrededor de 0%, ¿no? ¿Y el próximo año tienen...? Yo espero que crezca mucho más, ¿no? Yo creo que la depreciación del tipo de cambio va a ser un factor que va a ayudar al sector industrial. También las mejoras en menor impuesto a la renta. No lo mencioné, pero es importante. Estamos haciendo, hemos mandado al Congreso un aumento de la deducción para gastos de investigación y desarrollo. Eso debería también ayudar al sector. Estamos en general generando, digamos, mejorando las condiciones para que el sector industrial mejore el 2015. Bien, bueno, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Le agradezco mucho la visita. No, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.